pensando. La hipoteca, el maldito dinero no rinde. Me siento solo. Lo sé porque lo siento. ¿Qué está tramando? Nunca me llama, nunca me dice nada. El estrés es un infierno para toda la gente. Aqueja nuestra mente, nos mantiene despiertos por la noche, nos desequilibra. Pero no siempre fue así. Alguna vez su propósito fue salvarnos. Para un mamífero normal, el estrés significa 3 minutos de terror en la sabana y luego lo superas. Pero todo cambió. Lo que alguna vez nos ayudó a sobrevivir se convirtió en el azote de nuestras vidas. Hoy, descubrimientos científicos en el campo y en el laboratorio prueban que el estrés no es un estado mental, sino algo que se puede medir y que es peligroso. No es un concepto abstracto. No es algo que se deba dejar para después. Es algo que se debe atender enseguida. En algunos de los lugares más inesperados, los científicos revelan lo letal que puede llegar a ser el estrés. El estrés crónico puede hacer algo tan poco sutil y grotesco como matar algunas de las células de tu cerebro. El estrés puede afectarnos profundamente. Puede encoger nuestro cerebro, acumular grasa en nuestro estómago e incluso deshacer nuestros cromosomas. Estrés, salvador, tirano, plaga. Se revela su verdadera identidad. Estrés, retrato de un asesino. Todos tenemos una relación personal con el estrés, pero poco sabemos cómo opera dentro de nosotros. Ni entendemos cómo el mundo moderno puede estresarnos hasta llegar al punto de matarnos. Poco sabemos qué podemos hacer al respecto. Durante las últimas 3 décadas, el neurobiólogo de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, nos ha ayudado a entender el estrés, cómo afecta nuestro cuerpo y cómo nuestra posición social puede hacernos más o menos propensos. Pasa la mayor parte del tiempo enseñando e investigando en el estresante mundo de la ciencia del cerebro. Un enorme contraste entre... Pero esa es solo una parte de su historia, pues durante algunas semanas cada año, Sapolsky deja su laboratorio para dirigirse a un lugar a 14.485 kilómetros de distancia en las llanuras del Parque Nacional Masai Mara en Kenia. Robert Sapolsky vino por primera vez a África hace más de 30 años por una corazonada. Creía que podía averiguar más sobre el estrés y las enfermedades de los humanos estudiando a los animales. Y sabía bien cuáles animales. Si vives en un lugar como este y eres un babuino, debes pasar 3 horas al día buscando comida. Y si solo tienes que trabajar 3 horas al día, te quedan 9 horas de tiempo libre para hacerle la vida imposible a alguien más. Su estrés no se debe a que los leones los persiguen. Se estresan entre ellos mismos. Su estrés se debe al tumulto psicológico y social creado por su propia especie. Son el modelo perfecto para las enfermedades occidentales relacionadas con el estrés. Para determinar el daño que el estrés estaba causando, Sapolsky deseaba observar por primera vez a estos babuinos salvajes a nivel celular. Para hacerlo, tenía que tomar una muestra de sangre de una forma inusual. Básicamente lo que haremos es anestesiar al babuino sin que sepa con qué propósito. No queremos que haya factores externos que le provoquen estrés. No se trata de subirse al jeep y perseguir al babuino durante 3 horas para agotarlo y luego lanzarle un dardo con anestesia.
Bueno, la gran ventaja de una cerbatana es que no hace ruido y no tiene mecanismos complicados. Pero la desventaja es que no lanza muy lejos. Bueno, pues aquí estamos. Pasamos mucho tiempo intentando no asustar a los babuinos. Lady, bien. Se está tambaleando. Ya cayó. Robert mide los niveles de hormonas de cada una de las muestras de sangre, fundamental en la respuesta al estrés. Para entender lo que sucede en tu cuerpo, hay dos hormonas encargadas de la respuesta al estrés. Todos conocemos una, la adrenalina, también llamada epinefrina. La otra es una hormona menos conocida llamada glucocorticoide que se produce en las glándulas adrenales junto con la adrenalina, y estas son las dos partes principales de la respuesta al estrés. La respuesta al estrés y esas dos hormonas son fundamentales para nuestra supervivencia. Aquí el estrés es ocasionado porque alguien quiere comérselos o ellos se quieren comer a alguien y pasan por una crisis. Cuando corremos para salvar la vida, lo básico es lo más importante. Los pulmones trabajan más para bombear grandes cantidades de oxígeno al torrente sanguíneo. El corazón se acelera para bombear ese oxígeno a todo el cuerpo para que los músculos respondan de inmediato. La presión arterial debe funcionar bien para entregar esa energía. Hay que desconectar cualquier cosa que no sea imprescindible como el crecimiento, la reproducción, y se trata de salvar la vida. No es tiempo para ovular o para reparar tejidos, eso hay que hacerlo después, si es que hay un después. Cuando la cebra escapa, su respuesta al estrés se desconecta. Pero aparentemente los seres humanos no pueden desconectarlo. Activamos exactamente la misma respuesta al estrés en estados meramente psicológicos. Al no desactivar la respuesta al estrés en los embotellamientos, nos revolcamos en un corrosivo baño de hormonas. Aunque no se trata de un caso de vida o muerte, nos hiperventilamos, nuestro corazón retumba y los músculos se tensan. Irónicamente, luego de un rato, la respuesta al estrés es más dañina que el estrés mismo, pues se da cuenta de que solo se trata de una cuestión psicológica. El cuerpo responde a los desafíos con el estrés, sin importar si el desafío amenaza nuestra vida o si es trivial o divertido. A la cantidad correcta de estrés la llamamos estimulación. El objetivo en la vida no es deshacerse del estrés, sino obtener el tipo correcto de estrés. Cuando se trata del tipo correcto nos encanta. Saltamos de nuestro asiento para experimentarlo. Pagamos bastante dinero para estresarnos de ese modo, que suele ser una situación estresante moderada. Es una situación estresante transitoria. Por eso las vueltas en la montaña rusa no duran 3 semanas, pero sobre todo de lo que se trata es de ceder un poco de control en un entorno donde te sientes seguro. Pero en la vida real, para muchos de los primates, incluyendo los babuinos de Robert, el control no es una opción. Ahí tienes a un macho grande que pierde una pelea y persigue a un joven. Este muerde a una hembra adulta, esta golpea a un adolescente y este arroja a una cría de un árbol. Todo en 15 segundos. Hasta el momento el causante del estrés es la falta de control, la falta de predictibilidad. Si tú estás sentado ahí observando una cebra y si alguien que pasa por ahí tiene un mal día, te dará una paliza. Es psicológicamente estresante para los que tienen una posición inferior en la jerarquía. Una de las primeras revelaciones de Robert fue identificar el vínculo entre el estrés y la jerarquía de los babuinos. Algunos grupos de babuinos tienen más de 100 miembros. Al igual que nosotros, han desarrollado cerebros grandes para navegar en las complejidades de las sociedades grandes. La supervivencia en este lugar requiere algo de sentido común cuando los machos más agresivos y maliciosos suben de categoría y obtienen todas las ventajas. Las hembras comen todo lo que pueden. Y hay muchos competidores.
Cada macho sabe cuál es su lugar en la sociedad, quién lo puede torturar, a quién puede torturar él y a quién puede torturar el torturado. Confesar esto después de 30 años es algo terrible, pero en realidad no me gustan tanto los babuinos. Claro, a lo largo de los años me he encariñado con algunos, pero hay algunos de lo peor. Son maquiavélicos, traicioneros y se portan horribles con los demás. Así que son muy útiles para mis estudios científicos. Yo no estoy aquí para convivir con ellos, son perfectos para mis investigaciones. Hace 22 años, a la edad de 30 años, Sapolsky obtuvo, gracias a sus investigaciones, la beca de genio de la Fundación MacArthur. Sus primeros trabajos, la medición de hormonas de estrés en la sangre extraída, dieron paso a dos importantes descubrimientos. La categoría del babuino determina el nivel de hormonas de estrés en su sistema. Así que, si se trata de un macho dominante, el nivel de hormonas de estrés es bajo. Si se trata de un babuino sumiso, es mucho más alto. Hubo un hallazgo aún más revelador. En la muestra de Sapolsky, los de mejor jerarquía tenían el ritmo cardíaco elevado y la presión arterial alta. Esta era la primera vez que alguien relacionaba el estrés con el deterioro de la salud de un primate en su hábitat natural. Básicamente, si eres un babuino poco sano y estresado, lo que es muy común, con presión arterial alta, niveles altos de hormonas de estrés, un sistema inmunológico que no funciona bien, tu sistema reproductivo es más vulnerable. La química de tu cerebro tiene algunas similitudes con lo que se ven en las personas con depresión. Y estas cosas no son vaticinadores de la vejez. ¿Podría esto también ser cierto para aquel otro primate? Mientras Robert Sapolsky estudiaba el estrés en los babuinos, el profesor Michael Marmot dirigía un estudio en Inglaterra que vigilaba la salud de más de 28,000 personas, el cual duró 40 años. Lo llamaron Whitehall, donde se encuentra la administración pública británica, donde cada empleo pertenece a una jerarquía precisa. El laboratorio perfecto para determinar si en los humanos hay una conexión entre las categorías y el estrés. Hay que referirse al estrés como estrés agudo y estrés crónico. Creo que en esta organización yo he estado bajo estrés crónico, simplemente porque soy como un gallo en corral ajeno. Kevin Brooks es un abogado que trabaja para el gobierno. Su categoría es de 7. Eso significa que tiene poca jerarquía en su departamento. Es un subordinado. Sarah Goodall también trabaja para el gobierno. A diferencia de Kevin, ella es una funcionaria con una categoría alta. Hay cerca de 160 personas a mi cargo dentro del sector. Realmente disfruto trabajar como funcionaria pública. Es un ambiente dinámico, puede llegar a ser emocionante. Me gusta trabajar con mucha gente, así que realmente lo disfruto. Observaciones tan diferentes como esta ejemplifican uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio Whitehall. En primer lugar, mostró que entre más baja sea tu categoría, hay riesgo de sufrir un ataque al corazón y otras enfermedades. Los que están en segundo lugar tienen mayor riesgo que el que está en primer lugar. Los que están en tercer lugar tienen mayor riesgo que los que están en segundo lugar, y así sigue desde el primero hasta el último lugar. Se trata de gente con empleos estables, sin grandes amenazas, y sin embargo, tu posición en la jerarquía está relacionada íntimamente con los riesgos de padecer enfermedades y con los años que vivirás. Este estudio en particular es como la piedra de Rosetta de todo el campo, porque se trata de la administración pública británica donde todos tienen el mismo cuidado médico. Todos pertenecen al mismo sistema de asistencia sanitaria, igual que los babuinos. Todos los babuinos comen lo mismo, tienen el mismo nivel de actividad y no dicen, rayos, soy un babuino con categoría inferior. Ni es porque beben y fuman demasiado, o si eres un funcionario público británico, nunca vas al doctor y nunca te pones vacunas preventivas. Ambos estudios descartaron todo eso y prácticamente produjeron conclusiones idénticas. En ambos lados de la división de primates hay historias desgarradoras y consecuencias que ponen en riesgo la vida. Para cada subordinado como Kevin,
que vive una vida de incertidumbre, hay un alfa pavoneándose, regodeándose con su poder, por encima de alguien más, alguien con una categoría inferior. Ah, le diste. 12:46. ¿Ves dónde está el dardo? Sí, lo veo. Bien, ¿cuál creen que tiene una categoría superior? El nuestro. Sí, así es. Con cuidado, espero que el otro no lo moleste. Robert trajo a su familia a África este año. Su esposa, la neuropsicóloga Lisa Sher Sapolsky, también ha hecho una extensa investigación con los babuinos. Por primera vez, trajeron a sus hijos con ellos, Benjamin y Rachel. ¿Estará realmente dormido? Los babuinos se asustan si una persona los toca, pero cuando lo cubres es como si no existiera. Dios, ahí está. No importa. Muy bien. Esto no es como cuando llevas a tus hijos al trabajo, pero esto es a lo que me dedico en este momento y a lo que se dedica mi esposa. Los chicos desean saber qué hacen sus padres. Eso es algo muy importante. Como en temporadas pasadas, Robert registra cómo cada uno de los individuos de los babuinos en todos los niveles de la jerarquía reacciona al estrés y se repone de él. Ahora vamos a desafiar el sistema con dosis más altas de epinefrina. La sangre recoge de inmediato la respuesta al estrés del babuino, signos vitales que pueden ser congelados perpetuamente. Es como un almacén del que podrías obtener información. Tengo muestras de sangre congeladas de hace 30 años y nunca se sabe cuándo surgirá una nueva hormona u otra cosa. Y es entonces cuando hay que sacar y mirar esas muestras de cuando Jimmy Carter era presidente. 150 y 25. Anticipar el largo alcance del estrés es una idea reciente, pues cuando Robert tenía la edad de Rachel, los científicos creían que el estrés era causado solo por un gran problema. Los dolores de estómago que describe, los ruidos y el ardor, esos son claros síntomas de una úlcera gástrica. Hace 30 años, lo que nos venía a la mente cuando se mencionaba el estrés eran las úlceras. Estrés, úlceras, estrés, úlceras. Esa fue la primera enfermedad relacionada con el estrés y se descubrió hace 7 años. Lo que quiero que haga es que trabaje en su actitud. ¿Mi actitud? Así es. Las úlceras surgen a causa de sentimientos erróneos. Debe ser honesto con usted mismo respecto a lo que siente. Será mejor que busque otro doctor. La conexión entre el estrés y las úlceras era la idea que dominaba en la medicina hasta mediados de los 80. Luego, investigadores australianos identificaron una bacteria como la causa principal de las úlceras. Esto acabó con todo el campo. No tenía nada que ver con el estrés. Se trata de un desorden bacterial. Apuesto que la mitad de los gastroenterólogos de todo el mundo salieron a celebrar esa noche cuando lo escucharon. Debió ser una gran noticia. Ya nunca más tendría que preguntarles a sus pacientes si se sentían estresados porque no tenía nada que ver con el estrés. Se trata de un desorden bacterial. La solución ya no sería el manejo del estrés. Ahora podría ser algo tan simple como una píldora. Fue un gran avance. El estrés no ocasionaba las úlceras. Caso cerrado. Pero pocos años después, la investigación dio un nuevo giro. Los científicos descubrieron que la úlcera que causaba bacteria no era algo único. De hecho, 2/3 de la población del mundo la tiene. Entonces, ¿por qué solo una fracción de esas personas desarrollan úlceras? La investigación reveló que cuando el cuerpo está estresado, comienza a desconectar los sistemas no esenciales, incluyendo el sistema inmunológico. Y quedaba claro que si el sistema inmunológico se desconecta,
Las bacterias del estómago pueden causar estragos. El estrés impide que el cuerpo repare las paredes del estómago cuando se comienza a descomponer debido a esta bacteria. Así que el estrés sí puede causar úlceras, afectando la habilidad del cuerpo para curarse a sí mismo. Si el estrés puede debilitar el sistema inmunológico, ¿qué otro daño puede ocasionar? Una de las respuestas proviene de una colonia de macacos en cautiverio cerca de Winston-Salem, Carolina del Norte. Para la gente el estrés es algo que no los deja dormir o algo que los hace gritarles a sus hijos. Pero cuando me preguntan qué es el estrés, les digo que es una enorme placa en una arteria. Eso es el estrés. Durante 2 décadas, la doctora Carol Shibley ha estudiado las arterias de los macacos. Al igual que los babuinos y los funcionarios públicos británicos, estos primates se organizan en distintos grupos jerárquicos y están expuestos al estrés social. Las hormonas del estrés pueden provocar una intensa y negativa respuesta cardiovascular, latidos fuertes y un incremento en la presión arterial. Así que si el estrés sigue a las categorías, el sistema cardiovascular de un macaco de alto rango, digamos que es un macaco director ejecutivo, ¿sería diferente que el de su subordinado? Cuando Shibley observó las arterias de un macho dominante, uno con un historial mínimo de estrés, sus arterias estaban limpias. Pero las arterias de un subordinado nos muestran algo muy diferente. La arteria de un subordinado tiene más aterosclerosis que la arteria de un dominante. El estrés y el fluido de hormonas resultantes incrementó la presión arterial, dañando las paredes de la arteria y convirtiéndola en un depósito de placa. Así que cuando te sientes amenazado, tus arterias no se expanden y no llega suficiente sangre al músculo del corazón y eso puede ocasionar un ataque al corazón. Este no es un concepto abstracto, no hay que dejarlo para después. Hay que atenderse de inmediato porque está afectando el funcionamiento de tu cuerpo. El estrés que tengas hoy afectará tu salud mañana y en un futuro. El estrés social y psicológico, ya sea en humanos, en macacos o en babuinos, puede obstruir nuestras arterias, restringir el fluido sanguíneo, arriesgar la salud de nuestro corazón. Y ese es solo el comienzo del mortal recorrido del estrés. Las primeras investigaciones de Robert demostraron que el estrés funciona en nosotros de una manera aún más aterradora. Bueno, cuando comencé a dedicarme a esto, quería enfocarme en algo que en ese entonces parecía inverosímil: estrés crónico y la exposición permanente a los glucocorticoides podía ser algo tan poco sutil y grotesco como matar a algunas de tus neuronas. Cuando estudiaba un doctorado en la Universidad Rockefeller a principios de los 80, Sapolsky colaboró con su mentor, el doctor Bruce McEwen, para seguir los pasos del estrés en el cerebro. Sometieron a las ratas de laboratorio a estrés crónico y luego examinaron sus neuronas. El equipo hizo un hallazgo sorprendente. Mientras las neuronas de ratas normales tienen dendritas largas, las neuronas de las ratas con estrés son mucho más pequeñas. Lo más interesante de esto fue la parte del cerebro en la que ocurría esto: el hipocampo. Si tomas clases de introducción a la neurobiología, lo que te enseñará es que el hipocampo se relaciona con la memoria y el aprendizaje. El estrés en estas ratas encogieron la parte de su cerebro responsable de la memoria. El estrés afecta a la memoria en 2 formas. El estrés crónico, que puede cambiar los circuitos del cerebro. Esto nos hace perder la habilidad para recordar las cosas de forma correcta. Un estrés muy severo puede tener otro efecto. A menudo decimos que el estrés nos atonta, nos deja pensar. A veces durante un periodo corto de tiempo, como que se nos dificulta, no podemos recordar cosas que sabemos perfectamente. Además de debilitar nuestra salud, el estrés puede hacernos sentir realmente miserables. Carol Shibley se propuso averiguar por qué.
Comenzó no con la miseria, sino con el placer. Shibley sospechaba que había un vínculo entre el estrés y el placer, y nuestra posición en la jerarquía social. Al igual que el estrés, el placer está relacionado con la química del cerebro. Cuando el neurotransmisor llamado dopamina es liberado en el cerebro, se adhiere a los receptores, emitiendo señales de placer. Shibley usó un escáner TEP para examinar el cerebro de un primate sin estrés. Nuestro director ejecutivo, primate. Lo que vemos es que en los cerebros de los monos dominantes se puede ver mucha dopamina en esta área, la cual es importante para sentir placer y sentirse recompensado. Shibley luego analizó los cerebros de los subordinados. Descubrimos que los cerebros de los monos subordinados se ven muy opacos porque hay menos adherencia en los receptores. ¿Por qué? ¿Qué sucede en esta área del cerebro? Cuando hay menos dopamina, todo lo que normalmente te produciría placer es menos placentero. El sol no te parece tan brillante, la hierba no te parece tan verde y la comida no te sabe tan bien debido a la forma en la que está funcionando tu cerebro, y esto debido a que tu posición en la jerarquía social es inferior. Una de las características de una categoría inferior es ser de categoría inferior. Esa característica se vuelve más fuerte cuando se trata de humanos. No es solo pertenecer a un nivel inferior o ser pobre, sino sentirse de un nivel inferior y sentirse pobre. Y la forma más efectiva en la que la sociedad te hace sentir como basura es recordarte una y otra vez de lo que careces. Richmond, California, una ciudad donde los extremos de la sociedad se pueden ver desde el auto. Esta es la ruta que regularmente toma el cardiólogo Jeffrey Riederman. Se puede aprender mucho sobre la aflicción de la gente y sobre la salud al visitar los vecindarios. En este vecindario la expectativa de vida es muy buena. La mayoría de la gente es muy saludable, pero conforme subimos la colina, la gente es mucho menos privilegiada. Cuando hacemos la transición, el estatus social comienza a bajar e igualmente los resultados de salud en esas áreas son peores. Esta gente no tiene la misma forma de vida que la gente del área de clase media por donde pasamos. La gente está en guardia, vigilante. Su vida es más estresante. En esta comunidad la gente produce muchas hormonas de estrés y con el tiempo esto trae consecuencias. Uno de los pacientes del Dr. Jeffrey Riederman es Emmanuel Johnson, de 65 años. Es orientador vocacional en uno de los vecindarios más peligrosos de Estados Unidos. El año pasado tuvimos 47 homicidios y en los últimos 4 días hemos tenido 11 tiroteos y 3 muertes. Y sé que 9 de cada 10 veces será un pariente o alguien a quien los chicos conocen. Emmanuel Johnson tiene que pagar el precio de vivir constantemente con estrés. Hace 5 años sufrí un ataque al corazón, también soy diabético y tengo que lidiar con eso constantemente porque llevo 20 años trabajando en esto. Y es un empleo estresante. Con el paso de los años comencé a tener problemas con la presión arterial y el azúcar, pero el estrés ya estaba ahí desde antes. El cuerpo de Emmanuel Johnson tal vez nos quiera contar otro caso sobre el estrés. El estudio Whitehall en Inglaterra encontró un vínculo entre el estrés, nuestra posición en la jerarquía social y el aumento de peso. No solo es el aumento de peso, sino la distribución de ese peso. Si ese peso se acumula en el centro, está relacionado con nuestra posición en la jerarquía y esto quizá esté relacionado con el estrés crónico. Nos preguntamos si sucedía lo mismo con los monos porque ellos también se organizan en jerarquías y la respuesta fue positiva. Los monos subordinados tienden a acumular más grasa en el abdomen que los monos dominantes. Creo que la observación más sorprendente que he hecho en el laboratorio es la idea de que el estrés puede cambiar la manera en la que depositamos grasa en el cuerpo. La idea de que se pudiera alterar la forma en la que se distribuye la grasa en el cuerpo era algo muy extraño.
Sapolsky, Shively y otros creen que el estrés puede ser un factor crítico en la epidemia mundial de la obesidad. Y algo peor, la grasa que se acumula debido al estrés es grasa peligrosa. La grasa que se acumula en el torso o en el vientre es peor que la grasa del resto del cuerpo. Se comporta de forma diferente, produce diferentes tipos de hormonas y químicos y afecta tu salud en forma diferente. Independientemente de lo que funcione para cada persona, debe darle importancia a la reducción del estrés. El problema con nuestra sociedad es que no le da valor a la reducción del estrés. De hecho, se le da valor a lo opuesto. Admiramos a la persona que hace varias cosas a la vez. No solo una cosa, sino 2 o 5 cosas. Y nos preguntamos, ¿cómo le hace? Esa es una forma de vivir muy estresante. Debemos cambiar nuestros valores y apreciar a las personas que entienden lo que es tener una vida equilibrada y serena. Un momento desgarrador en la historia revela que es posible que el estrés nos dañe mucho antes de que nos podamos dar cuenta. Holanda, finales de 1944. El brutal invierno y la ocupación despiadada del ejército conspiran para dejar sin comer al país. Se le conoce como la hambruna holandesa de 1944. Para los que sobrevivieron, estos son recuerdos aterradores. No tenía nada. Ya no podía alimentar a mi hijo. Estaba muy enferma y además tenía que cuidar a mi niño. Era algo terrible. Fui a la iglesia en Dama, a un lado del palacio, y le dije a la esposa del sacerdote que si se podía hacer cargo de mi hijo hasta que terminara la guerra. Ya no podría. La investigadora holandesa Tessa Roseboom ha escuchado muchos de estos trágicos recuerdos. Ella y su equipo deseaban saber si habían efectos prolongados. Roseboom sabía que nuestro cuerpo responde al hambre de la misma forma que responde a otras situaciones estresantes. Se propuso averiguar si los fetos de las mujeres embarazadas durante esos difíciles días pudieron ser afectados por el estrés. Gracias a los meticulosos registros que llevaban los holandeses, Roseboom pudo identificar más de 2.400 personas que pudieron haber sido afectadas. Ella y su equipo analizan la información de aquellos nacidos antes y después de la hambruna, y llegó a una sorprendente conclusión. Se puede decir que estos bebés estuvieron expuestos al estrés durante su vida fetal y hasta el día de hoy sufren las consecuencias, después de 60 años. Muchos de los niños de la hambruna holandesa aún viven. Todos tienen alrededor de 60 años. Muchos aún llevan las cicatrices de la guerra. Encontramos que los bebés concebidos durante la hambruna tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, son más receptivos al estrés y generalmente su salud es más precaria que la de aquellos que nacieron antes o después de la hambruna. Los investigadores creen que las hormonas de estrés en la sangre de la madre provoca un cambio en el sistema nervioso del feto cuando padece hambre. Este fue el primer encuentro del feto con el estrés. 6 décadas después, los cuerpos de los niños de la hambruna holandesa no lo han olvidado. Sabemos que no solo se trata del almacenamiento de células grasas ocasionado por sucesos como este. También es la química del cerebro, tu capacidad para estar alerta, tu capacidad para responder al estrés de la mejor manera y no de la peor manera. Qué tan fácil te deprimes, qué tan vulnerable eres a los desórdenes psiquiátricos. Hablamos de que las experiencias y estrés anteriores pueden dejar una huella muy desagradable. Si hubiera podido elegir, definitivamente no habría elegido ser bipolar, pero ahora que lo soy, tengo que vivir con ello. Me es muy difícil ser flexible. Me enojo con muchísima facilidad.
El fenómeno de la hambruna holandesa de 1944 nos dice que la experimentación de diferentes ambientes comienza antes de nacer y que los ambientes adversos y estresantes pueden dejar huellas y cicatrices que pueden durar toda la vida. Durante los estudios multigeneraciones de este año, Robert, que ha pasado su carrera documentando los efectos del estrés en el individuo y en una célula, rastrea las huellas del estrés en nuestro cuerpo de una forma más profunda. Uno de los rumbos más recientes e interesantes que han tomado los estudios sobre el estrés es tomar los efectos del estrés a otro nivel, sobre cómo funcionan las células y los genes. Hace unos 6 años nadie lo imaginaba. Lo alguna vez inimaginable. Estructuras genéticas llamadas telómeros, los cuales evitan que las puntas de nuestros cromosomas se deshagan. Cuando envejecemos, nuestros telómeros se hacen más cortos. Lo interesante es que el estrés, las hormonas del estrés, pueden acelerar el acortamiento de los telómeros. Se asume que aunque 2 personas sean de la misma edad, si una de ellas tiene una categoría inferior y está llena de hormonas de estrés, sus telómeros serán más cortos. ¿Cómo se puede aplicar ese formidable hallazgo en nosotros? San Rafael, California. Una vez a la semana, Janet Lawson asiste a una cita muy importante. Se reúne con otras madres que comparten circunstancias que producen estrés crónico. Te hace perder el equilibrio y esa es la parte aterradora. Así que salimos y compramos un casco nuevo solo por diversión. Está creciendo y quiere cada vez más independencia, cada vez más. Todas ellas son madres de niños discapacitados. Mi hijo tiene solo 8 años y debo hacerme cargo de muchas cosas. Así que no puedo salir mucho. Una amiga me dijo recientemente, deberías considerar poner a Lexi en una residencia. Eso fue algo muy estresante, incluso el solo pensar en ello. Así que, lo siento. No te preocupes, querida. Yo dije, ¿cómo puedes decir eso? Ella es una amiga. Y aunque no se puede comunicar, ella ama... Simplemente ama la vida. Estas notables mujeres llamaron la atención de una bióloga, la doctora Elizabeth Blackburn. No conozco a las madres directamente, pero conozco sus historias. Yo soy madre, así que cuando escuché sobre este grupo, pensé que valía la pena averiguar qué estaba sucediendo con las células de estas madres que han estado haciendo algo tan difícil durante tanto tiempo. La doctora Blackburn es una líder en el campo de la investigación de los telómeros. Tenemos 46 cromosomas y son encendidos y apagados por los telómeros. No se sabía si en los humanos el desgaste con el paso de los años afectaría los telómeros por el estrés crónico. Así que decidimos estudiar a este grupo de madres con estrés crónico. Y nos preguntamos qué estaba sucediendo con sus telómeros y con el mantenimiento de sus telómeros. Encontramos que la longitud de los telómeros se relaciona directamente con la cantidad de estrés de una persona y los años que ha vivido con él. Estas madres se convirtieron en el objetivo del estudio de una colega de la doctora Blackburn, la psicóloga Elisa Eppel. Las madres de niños pequeños están bajo mucho estrés. A menudo deben hacerse cargo de varias cosas a la vez, como el trabajo y el cuidado de los niños, y a menudo no tienen tiempo para ellas. Y si a eso le añadimos la carga adicional de cuidar a un niño con necesidades especiales, puede ser abrumador. Puede poner a prueba lo que hace que una persona se sostenga. Y si está estresado, tiende a morir prematuramente. Estas mujeres tienen telómeros más cortos y una disminución en la actividad de esta enzima. Por cada año que has pasado cuidando a un niño discapacitado, es como si envejecieras más o menos unos 6 años. Esto es real. No es solo alguien que se la pasa quejándose. Es un envejecimiento médico real
y notamos que es causado por el estrés crónico. Pero hay esperanza. La doctora Blackburn descubrió la enzima telomerasa, que puede reparar el daño. Como solían decirme, la amenaza de la esperanza. Información preliminar sugiere que una reunión como esta podría tener un beneficio en la salud al estimular el efecto curativo de la telomerasa. Y reír. Sí. Si no te puedes reír, no podrás sobrellevarlo. Claro, el humor, hay una cierta cantidad de humor negro que manejamos respecto a nuestros hijos y solo nosotros lo sabemos, solo nosotros entendemos los chistes y en cierta forma somos las únicas que podemos reírnos de los chistes. Una de las preguntas en el campo del estrés es, ¿cuáles son los ingredientes activos que reducen el estrés y que promueven la longevidad? La compasión y el cuidar a otros podría ser uno de los ingredientes más importantes. Esos podrían ser los factores que promueven la longevidad y el incremento en la actividad de la telomerasa, que nos permiten seguir rejuveneciendo y regenerándonos. Tal vez ayudar a otros y conectarnos con otros puede ayudarnos a curarnos y tal vez a vivir una vida más larga y saludable. Hace 20 años, Robert se encontró con esta idea por primera vez. El primer grupo al que estudió, los babuinos de los que se sentía más cercano y sobre los que había escrito libros, sufrieron una calamidad. Eso tendría un profundo impacto en su investigación. El grupo de Kikorok fue con el que empecé hace 30 años. En esa época era un típico grupo de babuinos. Eso significa que los machos eran agresivos. Había muchos estratos en su sociedad. Las hembras sufrían mucho. Era el típico grupo de babuinos. Pero hace unos 20 años, algo horrible y científicamente muy interesante le ocurrió a ese grupo. El grupo de Kikorok se comió la basura de un contenedor de un popular hotel turístico. Fue un golpe mortal. La basura contenía carne infectada con tuberculosis. El resultado, casi la mitad de los machos del grupo murió. No sin razón, me deprimí y me enojé mucho por lo que había ocurrido. Cuando tienes 30 años, puedes gastar tus emociones en un grupo de babuinos. Había muchos sentimientos ahí. Parecía que una década de investigación se había perdido. Pero luego hizo una curiosa observación sobre quién había muerto y quién había sobrevivido. Los que murieron no murieron al azar. Si eras agresivo en ese grupo y si no estabas relacionado socialmente, si no pasabas tu tiempo con los demás o acicalándote, si eras esa clase de macho, morías. Todos los machos alfa murieron. El grupo de Kikorok se transformó. Y quedaron más hembras que machos, y los machos que quedaron, podríamos decir que eran buenos chicos. No eran agresivos, se portaban bien con las hembras, eran muy sociables, y eso transformó completamente la atmósfera del grupo. Cuando los babuinos machos llegan a la adolescencia, normalmente abandonan su grupo y finalmente encuentran otro grupo. Cuando los nuevos adolescentes entran a un grupo, actúan de la misma forma grosera que cualquier otro adolescente macho del planeta, y les toma unos 6 meses aprender que en ese grupo no actúan así, que no son tan agresivos, que pasan más tiempo expulgándose unos a otros, que los machos se portan bien con otros machos y que no deben agredir a las hembras si están de mal humor. Les toma unos 6 meses asimilar el estilo. Los babuinos tienen cultura. En este grupo en particular hay muy pocos niveles de agresión y altos niveles de sociabilidad, y siguen igual después de 20 años. La tragedia le proporcionó a Robert una lección fundamental. No solo acerca de las células, sino de cómo la ausencia de estrés puede afectar a una sociedad. ¿Tienen estos chicos los mismos problemas de presión arterial alta? No. ¿Tienen los mismos problemas con la química cerebral vinculada con la ansiedad y hormonas del estrés? No del todo. No solo se trata de nuestra categoría, se trata de lo que significa nuestra categoría en la sociedad.
Y lo mismo aplica para los humanos, con solo una pequeña variación. Pertenecemos a múltiples jerarquías. Tal vez tengas el peor trabajo en tu corporación, sin autonomía, sin control, con incertidumbre, pero fuiste el capitán del equipo de softball del año. Pero tendrás acceso a toda clase de recursos psicológicos para hacerte a la idea de que es solo un empleo de 9 a 5. Y el mundo no es solo eso, hay muchas cosas más. Como el hecho de ser el capitán de tu equipo. La gente te admira. Depende de ti decidir estar en la cima de la jerarquía que es importante para ti. Eso funcionó. Hay mucho excremento de babuino que, bajo las circunstancias y experimentos correctos, sería una mina de oro. Desafortunadamente ahora es solo una jaula que tengo que limpiar. He estudiado el estrés durante 30 años y ahora le digo a la gente que debe cambiar su forma de vivir. Se supone que debería incorporar todo esto a la vida real. Estoy realmente estresado, no me doy abasto. ¿Por qué otra razón estudio esto 80 horas a la semana? Sin duda, mis consejos perderían credibilidad si muero de un ataque al corazón a mis 50 años. No soy bueno lidiando con el estrés. Una ventaja que tengo es que me encanta mi trabajo. Me gusta todo lo que hago. Eso es algo bueno. Claramente, este lugar es muy diferente a la sabana en África del Este. Aquí puedes hacer ciencia. Es algo muy diferente y más interesante de cierta manera. Puedes bañarte con agua caliente con regularidad. Es un mundo más interesante y variado en muchas formas, pero hay muchas cosas allá afuera que te pierdes. Es un lugar milagroso donde cada comida sabe delicioso y donde estás 10 veces más consciente de cada sensación. Es difícil venir aquí todos los años y no cambiar tu metabolismo. Aquí soy más extrovertido, soy más feliz. Es difícil no serlo aquí. Así que un antídoto contra el estrés es encontrar un lugar donde podamos tener el control. Pero ¿cómo lidiamos con todo el tiempo que pasamos en el trabajo? Yo diría que lo que aprendimos del estudio Whitehall y del estudio de primates no humanos es que las condiciones en las que vive y trabaja la gente son absolutamente vitales para su salud. La funcionaria pública Sarah Woodhull disfruta los beneficios de tener el control. No creo sufrir de estrés. No trabajo 100 horas a la semana. Controlo la cantidad de trabajo que realizo, así me aseguro de poder seguir cumpliendo. La cantidad de control está íntimamente relacionada con la posición en la jerarquía ocupacional. Y en general, lo que hemos encontrado, lo que la gente nos informa, es que esto ha empeorado. Que la cantidad de estrés causado por el trabajo incrementa la tasa de enfermedades también. Cuando la gente nos reporta que tiene más control, que se les trata mejor, con más justicia en el trabajo, que las cosas mejoran, las enfermedades disminuyen. He sido muy afortunada. Nunca he tenido problemas de salud. Pero no todos son tan afortunados. ¿Hay alguna receta para la mayoría de nosotros que no estamos en la cima? Si permites que la gente se involucre más en su trabajo, si permites que den su opinión respecto a lo que hacen, si los recompensas por su esfuerzo, quizá podrías tener un lugar de trabajo más saludable y más productivo. ¿Quién hubiera imaginado que los babuinos de Robert nos mostrarían una utopía libre de estrés? Esto podría sonar un poco extravagante,
Pero creo que lo que intentamos es crear una mejor sociedad. Las implicaciones tanto de los babuinos como de los funcionarios públicos británicos, ¿cómo podemos crear una sociedad que tenga las condiciones que le permitan a la gente crecer? De eso es de lo que se trata, de crear una mejor sociedad que promueva el crecimiento de las personas. Los babuinos le han enseñado a la persona promedio a no morder a alguien solo porque tuvo un mal día, a no comportarse mal. La afiliación social es algo muy importante si es que alguien vive en un mundo donde domina la ambición, la competitividad y todo ese tipo de cosas que se consideran importantes. Una de las formas más importantes de socializar es dar en lugar de recibir. Todas esas cosas hacen que el mundo sea mejor. Otra de las cosas que los babuinos nos han enseñado es que si ellos pueden transformar su sistema social en solo una generación, nosotros no tenemos pretexto para decir que los sistemas sociales humanos no pueden cambiar. La pregunta que surge del trabajo de toda una vida de Robert: ¿tenemos el valor para aprender de un babuino? El grupo de Kikorok no solo sobrevivió sin estrés, sino que prosperaron. ¿Podremos nosotros?